¿Qué hemos dicho que es esta arteria? Subclavia. Ahí está la subclavia. De los dos lados. La subclavia, entonces, da origen a esta primera rama, a esta primera porción de esta arteria. ¿Qué arteria, repito, estamos viendo? La arteria vertebral. Esta arteria. Esta es mi arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral va a un triángulo. Miren, se dirige a un triángulo. Un triángulo que está formado, más arriba el triángulo, perdón. Más arriba el triángulo. Un triángulo que está formado por músculos. ¿Qué músculos van a formar este triángulo? Se lo llama triángulo muscular. Muscular. Van a estar formando el músculo escaleno anterior y otro músculo, el músculo largo de la cabeza y el largo del cuello. Estos músculos forman este triángulo. ¿Para qué? Para que mi arteria vertebral ingrese a este triángulo. La arteria vertebral hace este trayecto, va y se dirige, la repito, mi arteria a este triángulo. La arteria ingresa en este triángulo ubicado entre C7 y C6. ¿Sí? La arteria vertebral no va a atravesar el foramen transverso de C7. Eso hemos dicho y hemos mencionado cuando hemos llevado vértebra. Acá tenemos forámenes. Acá están los forámenes transversos. Entonces, la arteria vertebral va a ingresar a dichos forámenes una vez que ha ingresado al triángulo muscular. Y la arteria va a hacer esto. Va a dar origen a su segunda porción. ¿Por dónde está subiendo? Por los forámenes transversos. ¿Entre qué vértebra y qué vértebra ha ingresado la arteria a los forámenes transversos? De C7, C6, ¿no? Entonces ahí entendemos ahora qué pasa con la arteria vertebral. Y justo da origen a su segunda porción. Esta porción de la arteria que va dentro de los forámenes transversos se llama porción vertebral. Esta primera porción se llamaba cervical. La cervical, entonces, repito, nace de la arteria subclavia, va al triángulo muscular, ingresa entre C7 y C6 y se dirige a los forámenes transversos. C6, C5, C4, C3, C2, C1. Y dentro está como la porción vertebral de la arteria, porción vertebral de la arteria vertebral. ¿Listo? Vamos con otra porción. Miren lo que va a hacer la arteria. En C1 hay o no hay un surco para la arteria vertebral. ¿Sí? Entonces miren por qué se forma el surco. Pasa esto. Entonces la arteria vertebral gira sobre C1. Gira, y a esta porción, cuando gira, se la llama la tercera porción, suboccipital. ¿Por qué? Está en el atlas y está debajo del hueso occipital. ¿Sí? Por eso entonces esta tercera porción se la llama suboccipital. Luego, ¿qué va a hacer la arteria vertebral? Vuelve a girar. ¿Para qué? Para entrar por el foramen magno. ¿Entra o no entra por el foramen magno la arteria vertebral? Entra y va a formar la cuarta porción de la arteria vertebral, la porción endocrina, porque la arteria vertebral irriga el encéfalo junto con la carótida interna. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, uno de sus compañeros está haciendo un artículo. Tenemos una vértebra rara en el anfiteatro, la C1. A veces no le prestamos atención a conceptos anatómicos que muchas veces nos ayudan con la clínica. Los pacientes pueden tener dolores de cabeza. Algunos frecuentes son producidos por la vasoconstricción o vasodilatación de mis arterias meningias.
Por eso la mayoría de los dolores de cabeza son pulsátiles, ¿no? ¿Cómo siento que algo late? ¿Por qué? Por la dilatación y estimulación de las arterias meninges. ¿Pero por qué dolería la cabeza también? Por falta de oxígeno, ¿eh? Por hipoxia. Entonces, justo en el anfiteatro se ha hallado una vértebra C1 que tiene osificación de ese surco vertebral. Se ha formado un foramen. Y ese foramen, ustedes pueden ver, algunos tal vez ha visto, pero alguno ha sido más atento y ha dicho, oh, aquí esto no debería estar, y hay un foramen. Entonces, ese foramen puede ser la causa de que en ese paciente en vida haya tenido dolores de cabeza. Porque la arteria vertebral colabora o no colabora con la irrigación del cerebro. Colabora. ¿Sí? Entonces el médico va estudiando los casos, ¿sí? ¿Por qué le duele la cabeza? Va a las causas frecuentes, elevación de la presión arterial, baja de la presión arterial, ¿sí? Cefalea tensional o estrés. Los músculos también se contraen. Y cuando una persona está en estrés, cuando se contraen los músculos, disminuyen el flujo de sangre. Y eso también puede producir esto que es la cefalea tensional. Entonces, en el caso de ese paciente, pero recuerden que las arterias hacen vasodilatación y vasoconstricción. ¿Creen que si está osificado el surco va a poder realizar vasodilatación? No. Entonces, ¿cómo va a estar el flujo de sangre por ese lado? Disminuye. Y eso será un causante de dolor de cabeza. Explicado desde la parte anatómica. Bueno, entonces ahí tenemos las 4 porciones de la arteria vertebral. Estamos, repito, en la primera porción de la arteria subclavia y tenemos más ramas. ¿Qué rama más tenemos? Otra rama que ya la he estudiado y ya la he analizado. Se llama el tronco tiro cervical. ¿Recuerdan o no recuerdan las ramas del tronco tiro cervical? Tiroidea inferior, cervical, cervical transversa o también llamada cervicodorsal y la supraescapular. Eso. Y otra que ya me voy a ir familiarizando. ¿Por qué? Porque el día jueves acabamos cuello. El día jueves ya acabamos cuello. Y a la próxima clase ya empezamos con tórax. ¿Sí? Ya saben, ¿no? El día viernes, si más del 50% o del 60% va a esa excursión, no pasamos clases. Entonces vamos a, hasta mañana tenemos para determinar el porcentaje y determinar si van a pasar o no van a pasar. Entonces, pero de todas maneras nosotros el jueves terminamos cuello y a la próxima clase después de esa empezamos con tórax, de manera directa. Tórax, extremidad superior y ahí ya está el semestre. Así de rápido, ¿no? Pues así, luego aprueben el segundo semestre. Entonces tenemos, se llama la arteria torácica interna, repito, vayan familiarizándose con la torácica interna o mamaria, torácica interna o mamaria, rama de la primera porción de la arteria subclaviana. Acá el tronco tirocervical, que algunos ya han visto, y acá una ramita que es propiamente la torácica interna o mamaria. Esta es la torácica interna y este es el tronco tirocervical. La segunda porción también da ramas. ¿Cuáles son las ramas de la segunda porción? No os he mencionado. La cérvico dorsal se llama. Cérvico dorsal. La tercera porción da una arteria, se llama la arteria dorsal. ¿No les suena la dorsal? ¿Quién debería dar la dorsal? La cérvico dorsal debería dar la dorsal. Pero acá la tercera porción a veces da la arteria dorsal y por lo tanto lo vamos a poner de manera inconstante. Bueno, ahí tenemos arterias entonces que representan la región profunda de cuello. Vayamos a venas. ¿Qué vamos a describir de venas? Vamos a mencionar venas. Vamos a describir de venas. Acá está mal enfocado una parte de la descripción de qué. ¿Por qué? Porque me menciona a una vena superficial, no a una vena profunda. Repito,
hay una mala descripción o orden que justo está en la región profunda del cuello. ¿A qué vena se refiere? A la vena yugular anterior. Yugular anterior. La vena yugular anterior, por si acaso lo voy a poner entre paréntesis, es superficial. Por eso no debería estar en esta descripción. Pero bueno, acá lo ha mencionado Keywood. Nosotros vamos a describirla igual, pero con esto subrayado, que es una vena superficial. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está dispuesta la vena yugular como tal? Voy y grafico lo que representa el triángulo submentoniano. Ahí está el triángulo submentoniano. Acá está esta línea media imaginaria y a estos lados están clavículas. Estos lados están clavículas. Bueno, ¿qué digo? Digo que acá existen venas pequeñas, se llaman submentonianas y submandibulares. Estas venas submentonianas y submandibulares dan origen a estas venitas. Se llaman venas yugulares anteriores. Entonces, ¿quiénes drenan para formar las yugulares anteriores? Venas submandibulares y venas submentonianas. Submandibulares y submentonianas. Un ratito.